Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, conduciendo el programa con Diego Molina, que hoy está ausente con aviso. Estamos con nuestro invitado, el escribano Francisco Hotz, a quien voy. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, un colega y amigo de La Pampa. Y primero te voy a invitar a ver un video, Francisco. En cada rincón del país hay un escribano acompañando a la comunidad, a veces en un paraje remoto, en una escuela rural, en un hospital de frontera. Allí donde se necesita brindar seguridad jurídica, los escribanos decimos presente. Porque ejercer la función notarial no es solo una tarea técnica, es también un compromiso con las personas, con sus historias, con sus derechos. El notariado argentino está donde hace falta, en lo cotidiano, en lo extraordinario, en lo esencial. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado Francisco Hotz, a quien presentamos en el primer bloque y a quien queremos consultarle sobre los bancos que nos solicitan en estos nuevos créditos hipotecarios y en los créditos hipotecarios en general el estudio de títulos. ¿Qué es el estudio de títulos? ¿Para qué sirve? Bueno, Laura, como la mayoría de las personas que han solicitado créditos hipotecarios a lo largo ya hace mucho tiempo que esto se realiza, el banco hace una evaluación previa antes de considerar si te va a dar o no el crédito. ¿Por qué hace esa evaluación previa? Porque generalmente el crédito
viene atado a una garantía hipotecaria. Esa garantía hipotecaria, ¿qué es? Es una garantía, un derecho real que cae sobre un inmueble, que generalmente es el inmueble que la persona va a comprar con ese crédito que le da el banco. Entonces, se exige en los bancos ya hace muchos años que el escribano que va a autorizar la escritura haga un estudio de antecedentes, ¿no? Esto se denomina como estudio de títulos o estudio de antecedentes. ¿Qué es básicamente? Que el escribano hace una revisión documental hasta por lo menos 20 años, hay diferentes posturas sobre si son 10 o 20, pero generalmente son 20 años, de la escritura que trae el cliente del banco para hipotecar y todos los antecedentes de dominio, es decir, la persona que le va a vender, de quién compró y así para atrás durante 20 años. Al escribano le lleva tiempo y es un trabajo bastante importante porque no es solamente una recopilación de antecedentes, sino que lo que hace el escribano es emitir un dictamen jurídico, ¿no? Opina jurídicamente sobre la eficacia de toda esa cadena de transmisiones 20 años para atrás. ¿Por qué hace el banco esto? ¿Por qué lo requiere? Porque el banco lo que intenta es tomar la menor cantidad de riesgos posibles y, en definitiva, hipotecar inmuebles que no tengan ningún problema al momento de ser ejecutados. Claro. Eso básicamente es el estudio de títulos, que la gente muchas veces escucha, todavía no está el estudio de títulos porque demora algún tiempo dependiendo de la cantidad de antecedentes que tengamos, pero básicamente es eso, termina siendo un dictamen de un par de hojas donde el escribano da su opinión y que después termina resolviendo el departamento de legales del banco, ¿no? Claro. En base al estudio de títulos que hace el escribano, el departamento de legales dice, ¿doy el crédito o no lo doy? Entonces quiere decir que cuando la persona compra un inmueble, en garantía de que va a cumplir con ese crédito que le dio el banco para comprarlo, hipoteca el inmueble. Exactamente. Y para eso ese inmueble, los títulos de ese inmueble deben estar en condiciones para que, si llegado el caso que no se paga la deuda, el banco lo tiene que ejecutar, que no haya observaciones que impidan cobrar su crédito. Exacto. El banco lo que busca es la perfección del dominio que está hipotecando. ¿Bien? Esto es una tradición que no es argentina. Si uno hace un análisis histórico del tema, yo es un tema que lo vengo estudiando por lo menos hace 15 años, no es que los bancos argentinos lo hacen por alguna particularidad. Esto es una tradición que viene sobre todo del mundo anglosajón, de Estados Unidos, ¿bien? Donde el crédito hipotecario es masivo, pero además no hay escribanos, es decir, no hay instrumentos públicos. Entonces el riesgo a la hora de hipotecar inmuebles en países en los que no hay escribanos es mucho mayor, ¿bien? Entonces se exige por tradición realizar estos análisis documentales 20añales, y obviamente que con el paso del tiempo, cuando esas prácticas bancarias empezaron a internacionalizar, llegó a Argentina este requisito de hacer un estudio de antecedentes, pero que es propio de países del common law, como decimos los que somos abogados, ¿no? Países que utilizan un sistema jurídico totalmente distinto. Así que un poco ese es el origen de por qué los bancos en Argentina nos solicitan a los escribanos que hagamos el estudio de antecedentes. Claro, y muchas veces nos implica el estudio no solo de las ventas anteriores o donaciones, o sea, de todas las transmisiones que han habido, sino de poderes que se hayan utilizado en el otorgamiento del acto y sucesorios. Exactamente, es decir, no solamente es complejo, es un análisis complejo que además requiere del escribano que hace el dictamen, obviamente que requiere mucho conocimiento, ¿no? Porque la rigurosidad de ese dictamen va a ir de la mano de la rigurosidad del conocimiento jurídico que tenga el escribano como perito, como técnico en este sentido. Obviamente que es así porque el escribano permanentemente está con títulos de propiedad, es el idóneo, es el más idóneo para hacerlo. Pero no solo se limita a escrituras públicas, sino que muchas veces hay que ir a ver expedientes judiciales, hay que ir a ver matricidad de escrituras públicas que están en otras provincias, ¿bien? Porque podemos encontrarnos con que hubo un apoderado en un antecedente y ese apoderado presentó un poder del Chaco, ¿bien? Claro. Entonces hay que verificar que ese poder en el Chaco realmente exista, que tenga matricidad, etc. No es una obligación del escribano, la realización, es un requerimiento que impone el banco previo al otorgamiento del crédito. Es una condición que pone el banco para que el cliente o al cliente se le otorgue el crédito hipotecario. Claro.
Por eso, bueno, es una opinión mía, pero tal vez en esta época en que hay mucho movimiento de compras y ventas y demás, y de mucho crédito, si voy a comprar un inmueble y tal vez no tenga la intención inmediata de hipotecarlo, pero por ahí el año que viene sí, sería bueno que lo realice. Es una previsión. Lo importante es que a quien debe dejar tranquilo un estudio de antecedentes siempre es al adquirente. Bien, es decir, el escribano lo hace a requerimiento, no es que el escribano tiene una obligación legal de realizar un estudio de títulos. Porque en realidad lo que nosotros otorgamos son escrituras públicas. La escritura pública es un instrumento público de los más complejos que tiene fe pública y tiene una presunción de validez, de eficacia y una oponibilidad hacia terceros legalmente impuesta. Es decir, el escribano, por lo tanto, no tiene que andar verificando sus propias escrituras o las escrituras de los otros escribanos como obligación legal. Ahora, aquellas personas que digan, bueno, yo probablemente quiero hipotecar este inmueble o quiero quedarme tranquilo, le pueden requerir a su escribano de confianza que le haga un análisis de antecedentes y bueno, va a terminar siendo un dictamen con conceptos jurídicos que probablemente poco entienda. Claro. Porque esa es otra cuestión. El ciudadano de a pie, o el hombre común, como me gusta llamarlo a mí, no es un experto en derecho. Entonces, se va a encontrar con un dictamen que va a hablar de eficacias, ineficacias, validez del acto, invalidez, si están las notas marginales, los certificados registrales, etcétera, que son cosas que por ahí el hombre de a pie no conoce. Lo cierto es que ¿en quién termina confiando ese hombre de a pie? Siempre en el escribano. En el escribano. Si el escribano le dice que está bien, va a firmar. Te va a decir, ¿está bien esto, escribano? Exactamente. Y ahí ya se va a quedar tranquilo. Exactamente. Bueno, ¿y qué consejo nos podés dar respecto de los estudios? Yo siempre digo que el escribano que va a otorgar escrituras tiene que basarse en un principio fundamental que es la autosuficiencia instrumental. Es decir, cuando yo hago una escritura, tengo que intentar que quede todo claro, que no quede ninguna duda de nada de cómo se llega a determinada legitimación, por ejemplo, porque eso sí es lo que da lugar a que después yo tenga que hacer un estudio de antecedentes, porque como no tengo claro esto que quedó en la escritura, porque se dijo muy ambiguamente o faltó algo, tengo que ir y verificar los antecedentes o reconstruir la historia. Claro. O sea, siempre mi recomendación es que el escribano tiene que armar una escritura que sea completa y que tenga pocos espacios grises, por así llamar, ¿no? Bien clarito el negocio con antecedentes, con su corresponde. Y bueno, y a la hora de hacer un estudio de antecedentes, lo más importante que puedo decir es que hay que ser un perito en derecho. Es decir, hay que conocer mucho sobre figuras como el justo título. ¿Bien? ¿Qué es el justo título? El justo título es un título al dominio, ¿bien?, que tiene un defecto en la legitimación. Es decir, típico ejemplo de alguien que compró de una persona que tenía un poder con facultades insuficientes. Bien. Eso genera un justo título. Es decir, ¿qué no es el justo título? No es un título suficiente. Bien. Si yo tengo un justo título, a los 10 años, siempre que haya buena fe en la posesión, todo defecto que tenga ese justo título está saneado. Entonces yo, para evitar observar una escritura que en realidad es un título perfecto porque pasaron los 10 años, tengo que conocer la figura del justo título. Bien. Manejar mucho el tema de nulidades, lo que es salvable y lo que es insalvable, algunos defectos formales que no hacen a la observación del título. Claro. Porque otra cosa que es importante recalcar es que, como es una figura consuetudinaria, es decir, el estudio de títulos no tiene un reflejo legislativo. Claro. Y en cierta forma yo agradezco que no lo tenga porque sería de muy difícil aplicación una ley que regule un estudio de antecedentes. Es decir, es un dictamen que cada escribano en definitiva lo hace como cree que hay que hacerlo. Algunos hemos publicado algún artículo o algún libro sobre el tema y hay autores de mucho renombre de toda la vida, Adriana Bella, Marcelo de Oz, que tienen publicaciones sobre cómo se tiene que hacer un estudio de títulos, qué verificar y qué no, pero no caer en decir, bueno, a ver, esta escritura, por ejemplo, no tiene los certificados de dominio agregados al protocolo. Claro, que son los certificados previos que pide, esos certificados de dominio son los certificados previos que pide el escribano para saber si la persona que vende es titular del dominio, si el inmueble no tiene gravámenes, si no tiene inhibiciones la persona. Exactamente. Los libre deuda. Exacto.
Lo que ocurre es que cuando yo voy a hacer un estudio de antecedentes es que ya veo una escritura que ya está inscripta. Entonces, en definitiva, si yo no tengo agregado un certificado de dominio, no me afecta en nada el título porque ya está inscripto. O sea, no estaba inhibida la persona que vendió, el dominio estaba libre de gravamen, etc. Entonces, por ahí evitar, desde la visión notarial, la observación de cosas que en realidad no tienen trascendencia de fondo. Claro. Es importante sí observar o subsanar cuando hay un defecto de fondo. Bien, y hay otras que pueden ser solucionables, o sea, no nos tenemos que hacer tanto problema porque en general... La mayoría de las cosas son solucionables. Bien. La mayoría. Salvo que falte una firma o algo por el estilo que genere una nulidad. Claro. Después, hasta incluso las nulidades relativas se pueden confirmar, se ratifican los actos, es decir, todo tiene solución. Bien. Bueno, Francisco, ¿querés contarnos algo sobre los libros que has escrito para hacer un... No, sobre este tema al que le interese hay muchas posturas, es un tema que tiene muchos años de debate, incluso ha habido una posición del notariado antes de la década del 60, otra posición después de la década del 60, hay libros muy importantes que desarrollan toda la temática de las subsanaciones, de las escrituras sobre todo, que en realidad es el tema de fondo. Y bueno, es un... Muy bueno porque eso colabora, nos ayuda. Nos ayuda en la tarea del estudio de títulos. Saber cómo subsanar, por supuesto. Quien hace estudio de títulos en realidad lo que tiene que saber es cómo subsanar los errores y detectar los errores verdaderos. Yo particularmente me he encontrado con un montón de escrituras que en el marco de estudios para bancos, sobre todo, Banco Nación. Contanos experiencias. No, porque por ahí uno ve escrituras que dice, bueno, esto aparentemente no, ¿qué pasó acá? Y cuando te sentás a analizar detalladamente el negocio, te das cuenta que en realidad termina siendo inobservable. Claro. Porque en realidad el título existió, el negocio existió, no hay una nulidad de forma, ni hay una nulidad de fondo del negocio, la legitimación sustancial está, y falta alguna cosita, típico caso de un tracto abreviado donde falta algún auto o algo por el estilo, que algún colega ha observado y cuando me lo consulta digo, mira, eso no es sustancial. Claro. Nosotros solamente requerimos por Código Civil y Comercial de la Nación 2337 la declaratoria de herederos para un tracto abreviado. Claro. Todo lo demás es importante relacionarlo, pero no hace el fondo de la cuestión. Bien, eventualmente, si no hubiera una declaratoria, voy al expediente, la encuentro, hago una escritura complementaria y acredito la legitimación sustancial de los que vendieron. Entonces, nada, hay que estudiar, es un tema interesantísimo, que tiene una parte histórica y una parte práctica. Y vos hablabas de un libro de subsanación de observaciones. Sí, de Adriana Bella, tiene un libro que se llama Estudio de títulos y creo que son subsanaciones, de Editorial Dilaya, es muy bueno, es un libro de cabecera, donde ahí hace un análisis de todas los defectos instrumentales y cómo se subsanan. ¿Eso está a partir de este código? Sí, con el Código Civil y Comercial. Sí. Bueno, es uno de los pocos libros que hay en el mercado sobre la temática. Después artículos hay muchísimos. Marcelo de Oz es otro autor especializado en la materia, con diferentes posturas. Yo soy Contanos de tu libro. En realidad es mi tesis doctoral, que está en proceso, que es un análisis del estudio de títulos históricos. Ya hace 15 años que vengo estudiando este tema, como te decía. Sí. En definitiva, lo que yo pretendo demostrar o mostrar es que, esto es algo que lo dijo Natalio Chegaray hace mucho tiempo, es que el estudio de títulos convence al escribano, no convence al ciudadano. Claro. Porque el ciudadano no es un perito en derecho. Entonces el ciudadano siempre termina confiando en lo que el escribano le dice. Si yo tengo a la vista una escritura totalmente nula, pero le digo a mi cliente que está todo bien, seguramente mi cliente va a firmar. Entonces, lo que importa es la formación del escribano como técnico y no tanto, no va a influir tanto en la buena o mala fe del adquirente ese estudio de títulos, porque en definitiva siempre ese adquirente, el hombre de a pie, el hombre común, va a estar expectante a ver qué me dice el escribano, esto está bien o está mal. Es como si a un médico nosotros le preguntamos cómo estoy, con los análisis de sangre en la mesa. No los vamos a entender.
Claro, y es así porque cuando hoy comentabas, me decías, el cliente, el requirente no me va a entender alguna terminología que yo le ponga al estudio o casi toda la terminología, ¿no? Pero se va a conformar cuando que yo le diga, está bien, esto está bien, sigamos adelante con la operación, y es verdad que nos convence a los escribanos. Es al escribano el que convence, sí. Sí, en el marco de las operaciones bancarias, al que convence el estudio de títulos es al departamento de legales del banco. No al cliente, no al requirente de nuestra escribanía. Bueno, muy bien. Y nos tenemos que despedir. Te vamos a volver a invitar para hablar de algún otro tema, ya cuando esté Diego también, nosotros le mandamos un abrazo a Diego y Diego me pidió que te transmitiera un abrazo a vos. Y bueno, nos tenemos que despedir. Hasta el próximo programa de Propiedad Privada. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro.
Víctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión.